Bien, ya son entonces las 8 de la mañana. Estimados alumnos y alumnas, reciban un fraternal, cálido, ¿no? y afectuoso saludo del profesor del curso de Psicología, Víctor Flores Fernández. Ese es mi nombre. Un gusto estar con ustedes, chicos que están con ganas de aprender. Y antes de empezar con el desarrollo de nuestra clase, quisiera de repente darles algunas recomendaciones y desearles éxito, pues, ¿no es cierto?, en este reto que ustedes están asumiendo de ocupar una vacante para el mes de, ¿no? Una vacante a través de nuestro centro preuniversitario, ¿no? O en todo caso, para el mes de septiembre, ¿no? O sea, tienen dos posibilidades. Chicos, es importante que ustedes aprendan a tener un ritmo de estudio, es decir, hacerse un hábito de estudio. ¿Cuántas horas debe estudiar un alumno después de escuchar clases? ¿No? Generalmente son unas 5 o 6 horas, ¿no? Diarias, o sea, tienen que mantener un ritmo de estudio. Eso es importante porque la pre le da 17 cursos y hay bastante contenido. Y ahora son preguntas de eco, o sea, son preguntas aplicativas. Entonces ustedes tienen que dominar el concepto, la teoría, saber aplicar ese concepto, esa teoría que han escuchado en clase, y les van a preguntar en el examen una situación, un ejemplo, un caso de la vida diaria. Entonces ustedes tienen que saber aplicar ese concepto, esa teoría, y por lo tanto tienen que reflexionar, ¿no? O sea, si ustedes se contentan solamente con la clase que les da el profesor, eso es insuficiente, ¿no? Eso es insuficiente. Por eso que ustedes tienen que hacer sus esquemas, sus mapas conceptuales, sus resúmenes. Cuando ustedes consideran que ya están listos para dar una clase, recién ahí yo puedo decir, ustedes ya han aprendido el tema. Pero si no pueden traducir esa información, ¿no?, para poder explicar a otra persona, todavía no dominan el tema. Entonces, eso es la primera recomendación que quisiera hacerles, estimados alumnos. A ver qué nos dice acá Victoria, profesor. ¿Y en el examen solo van a venir netamente lo que viene en los boletines? Sí, Cristel, el plan de estudios, ¿no?, que contempla la pre en los 17 cursos, está en correspondencia con el plan que exige San Marcos, la OCA, ¿no? Y lógicamente con los exámenes que va a tomar la pre, ¿no? Los 4 exámenes que va a tomar la pre. Eh, Ustedes controlen a su profesor de cualquier curso con el cuadernillo. Ustedes tienen un cuadernillo, ahí tienen un cuadernillo. Fíjense en el cuadernillo si el profesor está explicando de acuerdo, ¿no?, a los contenidos del cuadernillo, porque sobre el cuadernillo va a venir el examen de la pre San Marcos, ¿no? A veces nosotros los profesores, creo que un poco a veces, no todos, algunos de repente nos gusta hablar anécdotas, situaciones, un poco para reforzar los conceptos, pero algunas veces nos vamos ya por las ramas, ¿no? Entonces es importante que ustedes vayan chequeando también eso. Muy bien. Y la otra recomendación es participación. El alumno que no participa, alumno que no aprende. ¿Quiénes son los que aprenden? Los que participan. Profesor, no he entendido. Profesor, me parece que usted necesita precisar más este punto, profesor, porque no está tan claro. El ejemplo que usted ha dado no está tan claro, profesor. O sea, ese alumno es el que aprende, ¿no? Entonces, participación, chicos, yo no me voy a molestar que ustedes estén participando, al contrario, me alegra. O sea, ¿por qué? Porque yo veo que yo no estoy dictando clase a un cementerio, ¿no? Sino que son alumnos que están participando, ¿no? Eso me pone feliz, ¿no? ¿Qué tal, Fabricio? Entonces, el día de hoy vamos a abordar el tema sobre orígenes de la psicología, ¿no? O sea, es una introducción a la disciplina de la psicología, ¿no? Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Y miren, pues, chicos, ustedes seguramente ya conocen cuál es la labor que realiza un psicólogo, ¿no? Porque incluso hay personas que tienen una visión sesgada, distorsionada de la labor del psicólogo, ¿no? Creen que el psicólogo
solamente se dedica a curar personas con problemas y trastornos emocionales de personalidad, ¿no? Por eso que mucha gente dice, oye, anda al psicólogo, te va a ayudar. No, yo no estoy loco, que vayan los locos, ¿no? A veces hay esa visión un poco distorsionada del psicólogo, pero el psicólogo, chicos, tiene un amplio campo de, de acción, ¿no? ¿Qué- a ver, ¿tú qué sabes sobre la labor del psicólogo? ¿Cuáles son algunas de las labores que puede realizar un psicólogo? Distinto a todo lo que son problemas y trastornos clínicos de personalidad. A ver, ya, entonces Cristel nos dice, nos ayuda a gestionar correctamente nuestras emociones. Efectivamente, todo lo que es inteligencia emocional, ¿verdad, Cristel? Efectivamente, ahí también es importante, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Lo que ustedes ahorita están demandando, ¿no? Métodos, técnicas de estudio, cómo poder aprender mejor, cómo poder retener la información mejor, métodos y técnicas de estudio, también allí el psicólogo interviene. Y dicho sea de paso, la PRE, chicos, tiene un servicio psicopedagógico. Acudan ante él. Ahí les van a enseñar su plan de estudios, cómo pueden organizarse ustedes, ¿no? Para mejorar el rendimiento académico, plan de estudios, método de estudios, ¿no? Es un servicio totalmente gratuito. O sea, ustedes ya pagaron ya ese servicio psicopedagógico. Entonces, de manera individual, ¿no? El psicólogo los escucha durante media hora y les da algunas recomendaciones. Utilicen ese servicio, pídanle a su tutora una cita, ¿no? Ya la tutora lo programa para un día a la semana en un horario que ustedes tengan disponible, que no afecte sus estudios, ¿ya? Acá Yanela nos está diciendo, ¿puede darnos pautas sobre el aprendizaje para los estudiantes? Justamente, Yanela, en cada tema que vamos a ir abordando, vamos a dar unos tips, ¿no? Para que puedan ir mejorando. Y hay una clase exclusivamente sobre métodos y técnicas de estudio. Es el aprendizaje del enfoque cognitivo. Ahí vamos a tratar exclusivamente lo que tú estás pidiendo, Yanela, ¿no? Y si requieres una orientación ya individualizada, personalizada, atención psicopedagógica, pedir una cita. Eso es muy importante. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a abordar el día de hoy? Miren, chicos, el día de hoy vamos a abordar estos temas, ¿no? Antecedentes de la psicología como ciencia, origen de la palabra psicología, o sea, la etimología, nacimiento como ciencia, escuelas psicológicas, enfoques actuales de la psicología, la definición, el concepto de psicología, las áreas de especialización que tiene la psicología y finalmente los métodos de investigación en psicología. Recuerden ustedes que en cada tema, semana a semana, hay tópicos que son sensibles de evaluar. O sea que son tópicos que siempre vienen, siempre vienen. Entonces hay que ponerle la atención a eso. Por ejemplo, de esta semana, chicos, ¿qué siempre viene? Escuelas en psicología, siempre viene, ¿no? Siempre viene, escuelas. ¿Qué más viene? Enfoques actuales. Si tú revisas los exámenes de San Marcos de los 2 últimos años, ¿qué cosa viene? El enfoque psicoanalítico, ¿no? El psicoanálisis, el humanismo, siempre vienen esos temas, ¿no? Entonces, hay que estar priorizando esos tópicos, ¿no? Tienen que estar bien aprendidos. Muy bien. Entonces, empezamos entonces con antecedentes de la psicología como ciencia, ¿ya? Ese es el primer tema que vamos a abordar. Chicos, miren, la psicología, antes de convertirse en ciencia, en su etapa precientífica, estaba dentro de la filosofía. O sea, ¿quiénes eran los primeros psicólogos hace 2000 años? Los primeros psicólogos eran filósofos. Para entender al ser humano, uno tenía, antiguamente tenía que estudiar filosofía.
¿no? Estaba dentro de la filosofía. Y ahí hay que ver los hitos más importantes de la etapa precientífica de la psicología. Ahí tenemos que la psicología se originó, chicos, en la cuna de la civilización occidental. ¿Quién es la cuna de la civilización occidental? La cultura griega, ¿no? Desde ahí han emergido, pues, todas las disciplinas. Desde ahí han emergido la política, la democracia ateniense, griega, ¿no? Por eso que es una cultura admirada, ¿no? La cultura griega. Y ahí tenemos pues esos tres grandes filósofos griegos, ¿se acuerdan, chicos? Aristóteles, Platón, Sócrates. En el caso de Aristóteles, Aristóteles hablaba que el ser humano era, o sea, tenía una visión materialista, Aristóteles. Hablaba de que el ser humano tenía tres tipos de alma y estas almas estaban integradas en una sola, ¿no? Él decía que había un alma vegetativa que era propia de las plantas, un alma sensitiva que era propia de los animales y un alma racional que era propia solamente del Homo sapiens, de nosotros, ¿no? Entonces, esa era la propuesta de Aristóteles. Luego, otro filósofo francés, René Descartes, ¿no? Él señalaba, chicos, que el ser humano tenía dos tipos de sustancias, ¿no? Dos tipos de sustancias. Una sustancia material, corpórea, ¿no? Y una sustancia inmaterial en el mundo de las ideas, ¿no? Y que estas dos sustancias se desarrollaban de manera paralela, y se unían en el cuerpo humano a través de la glándula pineal, ¿no? Eso es lo que decía René Descartes. Por eso que a René Descartes lo consideran como dualista, ¿no? Dualista. Pero también René Descartes es considerado el padre del racionalismo, ¿no? ¿Qué significa el racionalismo? Es una doctrina filosófica que dice que la fuente de verdad está en las ideas, ¿no? En el pensamiento, en la lógica. Ahí está la fuente de verdad, ¿no? Por eso dice, primero pienso y luego existo, ¿no? Primero dudo, soy escéptico y al dudar, a ser escéptico, quiere decir que estoy vivo, ¿no? Entonces, esa es la propuesta entonces de René Descartes, ¿no? ¿Por qué es importante estas corrientes filosóficas, chicos? Porque nutren posteriormente a los enfoques en psicología. Por ejemplo, el enfoque cognitivista, que le da mucha importancia a los pensamientos, las creencias, los esquemas, ¿de dónde vino? Del racionalismo. Del racionalismo, ¿no? El enfoque cognitivista en psicología es netamente racionalista, ¿no? Luego apareció otro filósofo inglés, John Locke. Él decía, chicos, que la mente es una tabula rasa, es como una pizarra en blanco, en donde en esa pizarra en blanco se va registrando, se va consignando las experiencias del sujeto, la interacción que hace el sujeto, ¿no? A John Locke lo consideran el padre de una corriente filosófica, es el empirismo. ¿Qué dice el empirismo? Que la fuente de verdad de todo conocimiento, ¿dónde está? ¿En la razón? No, no, está en la experiencia. La experiencia es la práctica de la verdad, ¿no? Entonces, ese es la... ¿Y por qué es importante esta corriente filosófica del empirista? Porque hay algunos enfoques psicológicos que son empiristas, como que, por ejemplo, el conductismo. El conductismo es un enfoque psicológico netamente empirista. Los sujetos aprenden, ¿no? Dice el conductismo a través de la interacción con los estímulos, a través de la interacción, de la práctica con los estímulos, ¿no? Muy bien, luego en el siglo, acá le han puesto siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿no? Aparece la frenología con Joseph Gall. Es una corriente también
protocientífica o precientífica, si quieres llamarlo así. Ellos, ¿sabes qué cosa decían, chicos? Joseph Gall, ¿qué cosa decía? Que tú puedes conocer el carácter, la personalidad de un individuo si estudias las protuberancias del cráneo, ¿no? Las protuberancias del cráneo, ahí está la explicación, ¿no? Por ejemplo, esa persona que tiene la frente amplia, así generosa, que le brilla la frente, esas personas son inteligentes, ¿no? O sea, mire, estas ideas tenían ellos, ¿no? Por ejemplo, esas personas que tienen la mandíbula inferior sobresalida sobre la mandíbula superior, así, algo así, ¿eh? Sobresalida, esas personas son personas primitivas, impulsivas, ¿no? Incluso decían, los criminales natos, los delincuentes, tienen la mandíbula inferior sobresalida, decían, ¿no? O sea, como tú entenderás, Joseph Gall de ciertas observaciones hacía una mala generalización, ¿no? Pero en el siglo XIX eso era considerado ciencia. Es decir, la nobleza europea, cuando quería casarse, a Joseph Gall le pedía un estudio, un perfil de su pareja, ¿no? Y él estudiaba las protuberancias del cráneo. Ah, te va a tocar un marido, una esposa noble. Mira, acá está en la protuberancia, acá está la nobleza, va a ser noble, ¿no? Esta va a ser una desordenada, ¿no? Así era la ciencia en el siglo XIX, chicos, ¿no? Claro, eso se ha demostrado que eso no es cierto, pues no es cierto, pero eso permitió el estudio del cerebro. O sea, desde ahí empezó la necesidad de estudiar al cerebro, pues no es cierto, con Joseph Gall, hay que agradecerle. Eh, Luego viene la psicofísica. La psicofísica estudia la relación entre los estímulos, ¿no? Y la capacidad de detectar ese estímulo por parte de nuestros sentidos, ¿no? Eso es lo que estudia la psicofísica. Por ejemplo, ese foco, ¿cuánto de watt de potencia, 25, 30 watts de potencia, tendría que tener para que mi vista lo detectara, ¿no? Esas relaciones y esas magnitudes estudia la psicofísica, ¿no? Cómo nuestros sentidos captan la información física de los estímulos, ¿ya? Sus representantes, psicólogos alemanes Weber, Fechner, ¿no? Muy bien, entonces esta es la etapa precientífica, hasta que en 1879 Wilhelm Wundt, ¿no? En Alemania, crea el primer laboratorio de psicología experimental y comienza a medir, chicos, las sensaciones mediante el método de la introspección experimental. ¿Qué hacía Wilhelm Wundt? Entrenaba a personas para que verbalizaran en qué momento captaban una sensación, ¿no? Por ejemplo, Wilhelm Wundt presentaba objetos con diferentes tipos de colores, con diferentes matices de colores. ¿Qué tan rojo es ese rojo? ¿No? Estímulos con diferentes temperaturas, frío, caliente, y el sujeto tenía que verbalizar en qué momento detectaba ese estímulo frío o caliente y cómo era esa sensación de detectarlo que estaba caliente. Era como, digamos, una, eh, una presión, ¿no? Como un desgarramiento de la piel. ¿Cómo era ese calor que sentía frente a ese estímulo, ¿no? Tenía que describirlo muy bien. ¿Cómo le llamó ese método? Wilhelm Wundt le llamó la introspección, mirarse hacia adentro, mirarse hacia adentro, hacia su mente, ¿no? Y entonces Wilhelm Wundt con este método de la introspección experimental comenzó a aportar ya conocimientos psicológicos utilizando el método experimental ya. Ya no utilizaba el método especulativo de la filosofía, sino el método experimental, ¿no? Y recuerda tú que el método experimental permite manipular una variable y ver el efecto que se tiene en otra variable. Acuérdate tú la química, la biología. ¿Qué cosa dicen, por ejemplo, los químicos? Dicen, he encontrado esta sustancia que cura esta enfermedad. ¿Qué han tenido que hacer? Aplicar el método experimental. Han dosificado, manipulado esa sustancia, le han agregado elementos de una sustancia
le han quitado elementos o dosis de otra sustancia, han manipulado esa sustancia, ¿no? El método experimental permite la manipulación de una variable. Y esa sustancia que la han creado ya, la inoculan en una célula enferma y observan durante un tiempo para ver si cura o no cura, ¿no? Ese es el método experimental. El método experimental permite explicar un fenómeno, predecir un fenómeno. Eso es lo que permite el método experimental, relación de causa-efecto. Y nosotros los psicólogos recién lo comenzamos a aplicar en 1879, el método experimental, con Wilhelm Wundt. Porque antes, ¿qué cosa hacíamos nosotros los psicólogos? Filosofía, reflexión, especulación, ¿ya? La palabra psicología etimológicamente proviene de dos voces. La palabra psiche, que significa alma, ¿no? Y el término logos, que significa tratado, estudio, ¿no? El símbolo de la psicología, chicos, es este, que es una letra del alfabeto griego, ¿no? Una letra del alfabeto griego. Este es el símbolo, la palabra sí, así es, ese es, perdón, esta es la letra sí, ¿no? La letra sí. Acuérdate, por ejemplo, que la medicina también tiene su símbolo, ¿no? Los médicos no le has visto en su mandil, en su guardapolvo blanco, ahí tiene su símbolo de la medicina, ¿no? Que es un báculo con una serpiente enroscada, ¿no? Muy bien. Y ocurre que a partir del Wilhelm Wundt, chicos, a partir ya de que la psicología adquiere el rango de ciencia, la psicología entró en una etapa que duró 100 años de discusión, debate sobre cuál debe ser su objeto de estudio. Es decir, entre nosotros los psicólogos no nos poníamos de acuerdo. ¿Qué debe estudiar la psicología? Las otras ciencias ya sabían qué deberían de estudiar, ¿no? La química, la biología. Nosotros los psicólogos no. Teníamos nosotros nuestras discrepancias. Por eso es que comienzan a surgir escuelas, ¿no? Y cada escuela planteaba un objeto de estudio diferente para la psicología. Y incluso un método diferente también, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles son las principales escuelas. Tenemos el estructuralismo, el funcionalismo, miren, estas son las escuelas antiguas, la reflexología, el conductismo, la gestal y el psicoanálisis, ¿ya? Esas son las 6 escuelas entonces, vamos a conocerlas, ¿ya? La primera escuela es el estructuralismo, con Wilhelm Wundt en Alemania y Tishner en Estados Unidos. Ellos decían, la psicología para hacer ciencia debe estudiar, chicos, ¿sabes qué cosa debe estudiar? Debe estudiar la conciencia. ¿Y qué hay en la conciencia? En la conciencia hay elementos, hay una estructura, están las sensaciones, están las imágenes. Lo que pasa es que los estructuralistas veían con buenos ojos los avances de la física. Por eso ellos, los estructuralistas, decían hay que estudiar los átomos de la mente. Veían con buenos ojos los avances de la química. En el siglo XIX, la química estaba descubriendo los elementos de la tabla periódica. Y ellos decían, así como la química tenemos que desarrollar la psicología, hay que descubrir la tabla periódica mental. Hay que descubrir la tabla periódica mental. Esa era la propuesta del estructuralismo, ¿no? Su método, ya hemos dicho, la introspección experimental, su aporte es que elevó a rango de ciencia la psicología, ¿no? Paralelamente surgió los funcionalistas. Y los funcionalistas, chicos, eran maestros universitarios, estaban en las aulas de las universidades norteamericanas. En cambio, los estructuralistas, Tishner, Wundt, ¿saben qué cosa eran? Eran fisiólogos, estaban en laboratorios de las universidades, ¿no? Los funcionalistas, como estaban en aulas, lo que a ellos les preocupaba era el aprendizaje, la capacidad intelectual de sus alumnos. Esos temas les preocupaba, ¿no? No les preocupaba la estructura de la conciencia. Entonces, los funcionalistas decían, la psicología para hacer ciencia tiene que estudiar la función que tiene la conciencia.
Con la conciencia, ¿qué hacemos? Aprendemos, rendimos, ¿no? Académicamente, nos adaptamos a las circunstancias. Entonces, eso debe estudiar la psicología, la función de la conciencia, ¿ya? No la conciencia. Y los funcionalistas se nutrieron de una corriente filosófica que se llama el pragmatismo. No sé si ustedes han escuchado el pragmatismo, chicos. ¿No? A ver, no sé si han escuchado qué significa el pragmatismo. Cuando dice, a ver, tú tienes que ser una persona pragmática, ¿a qué se está refiriendo? A ver, ¿no? A ver, ¿a qué se está refiriendo? ¿No es cierto, Yanela? Excelente. Claro, el pragmatismo dice, la fuente de verdad del conocimiento es cuando ese conocimiento es útil, cuando tiene un beneficio. Si ese conocimiento no es útil, no tiene un beneficio para el ser humano, no es un conocimiento verdadero. Eso dice el pragmatismo, ¿no? Y los funcionalistas eran pragmáticos. Por eso que ellos crearon, chicos, los primeros test mentales, ¿no? El primer test de inteligencia lo crearon ellos. Test de personalidad lo crearon ellos, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Psicometría. La psicometría es una disciplina de la psicología que fundamenta la elaboración de test, ¿no? Muy bien. Luego en Rusia apareció la reflexología con Iván Pavlov, ¿no? Iván Pavlov decía, mira, la psicología para hacer ciencia tiene que estudiar la actividad nerviosa superior, el cerebro. Eso es lo que debe de estudiar, ¿no? El cerebro. Y el único método es el método experimental, no hay otro, no hay otro, ¿no? El aporte de la reflexología es el condicionamiento clásico, que es una forma de aprender. ¿Se acuerdan, chicos? Aprendemos por asociación de estímulos. ¿Cómo es que asociación de estímulos? Claro, porque muchas de las respuestas emocionales que nosotros aprendemos, miedo, cólera, tristeza, muchas de esas respuestas emocionales es por condicionamiento clásico. A ver, ¿por qué esa canción me pone triste? Ah, esa canción me pone triste, ¿sabes por qué? Porque está asociada al fallecimiento de mi abuelita. Cuando mi abuelita estaba en los momentos más difíciles de agonía, yo escuchaba esa canción, ¿no? Y por eso ahora que escucho esa canción me pone triste. Asociación de estímulos, me he condicionado, ¿no? Entonces, ese aporte se lo debemos a Iván Pavlov, ¿no? Perdón. Luego, 1913, aparece el conductismo con John Watson en Estados Unidos. Y John Watson dice que la única manera que la psicología sea ciencia es estudiando la conducta, ¿no? La conducta humana. Y se entiende por conducta toda respuesta observable, medible. No lo que pasa en la mente, sino lo que observa mi vista. Por ejemplo, quiero estudiar la motivación de un alumno. Yo no le voy a preguntar a ese alumno, a ver, ¿cuáles son tus valores? ¿Eres responsable? Eso no me interesa, dice el conductista. ¿Tienes objetivos? Eso no me interesa, dice él. Son términos mentales. ¿Qué me interesa como conductista? Medir su conducta de estudio. ¿A qué hora se levanta para estudiar? ¿Cuántas horas dedica para el estudio? Eso lo puedo observar, eso lo puedo medir. Eso es conducta. Así dice el conductismo. Y no solamente eso, sino también qué ocurre cuando ese chico estudia. En casa lo refuerzan, lo estimulan, lo incentivan, hacen algún comentario elogioso de su conducta. Esa relación estímulo-respuesta es lo que me interesa, dice el conductista. ¿Ya? Y el único método válido para el conductismo es la experimentación. Por eso que ellos, chicos, ellos sacan el conocimiento en laboratorio, con ratitas, pericotes, ¿no? O sea, esos resultados en el laboratorio se puede extrapolar a la conducta humana. ¿Ya? Eso es lo que hace el conductismo. Luego viene la Gestalt, ¿no? Es una escuela alemana con Kohler, Wertheimer. Ellos dicen que la psicología para hacer ciencia debe estudiar
La percepción es la base de la mente. Con la percepción organizo la información, ¿no? Y aportaron este concepto de las leyes de la percepción y el aprendizaje por insight. ¿Qué es insight, chicos? Insight es comprensión súbita, comprensión repentina, ¿no? A veces uno tiene un problema en casa, no sé por qué mi papá me está mirando así, todo feo, frío, seco, distante, no le he hecho nada. Y mira, está así, ¿no? Y me da miedo preguntarle, ¿no? Y no me explico por qué está así mi papá. Hasta que dice que hace, a veces la mente, incluso no estás pensando ya en ese problema porque ha pasado varios días, y como por arte de magia, en la cabeza de ese hijo aparece la explicación por qué el papá está tan frío. Ah, ya sé, él ya se dio cuenta que yo le dije a mi mamá, ¿no es cierto? Que él se guardó esa plata, ¿no? Que había recibido de más, ¿no? Ya se enteró ya, ¿no? Por eso mi papá está con esa cara larga contra mí, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho esa persona? Insight, comprensión súbita, ¿no? Ahí acá dice Victoria, a partir de los conductistas sí, Victoria, ellos dice que no hay mucha diferencia entre el comportamiento del animal y el comportamiento del ser humano. Estamos regidas por las mismas leyes, dicen los conductistas. Porque como a ellos no les interesa la mente y el animal no tiene mente, ¿no? Entonces, tranquilamente, las leyes del aprendizaje se pueden aprender en un laboratorio experimentando con ratas, con perros, ¿no? Con palomas. Muy bien. Luego viene el psicoanálisis. Su creador fue Sigmund Freud, ¿no? Y Freud decía, la psicología para hacer ciencia tiene que estudiar no la conciencia, no la conducta, porque eso es, digamos así, es el pomo, no es la sustancia, no es la parte externa. Lo que debe estudiar la psicología es la mente profunda. ¿Y qué cosa es la mente profunda? Son experiencias que todos nosotros hemos tenido cuando éramos niñitos de 1 año, 2 años, 3 años. ¿No? Por ejemplo, cómo era mi miedo cuando mi mamá me dejaba solito en el cuarto. Tenía yo 1 año, 2 años. Me desperté y todo estaban oscuras. Gritaba, lloraba y nadie me hacía caso. Y ahí se fue formando mi miedo. Y ahora que soy ya adulto, tengo terror a estar solo, ¿no? ¿Cuándo se formó? ¿Recién hace 1 año? No, cuando era niñito, ahí se formó mi miedo. Y ahora ni siquiera yo soy consciente de esa experiencia que me ocurrió cuando yo tenía 1 año, 2 años. Por eso que esas experiencias son ocultas, son inconscientes. Pero ahora ese pasado regresa a mi presente y me determina mi comportamiento. Por eso tengo un poco de temor a asumir retos en la vida, por ese miedo. Ya, más o menos el psicoanálisis explica así, chicos, el comportamiento humano, ¿no? O sea, el ser humano tiene que ser consciente de esas fuerzas primitivas, ¿no? El impulso sexual, impulso agresivo, ¿no? Complejos que uno ha tenido desde niño, ¿no? ¿Ya? El, el aporte del psicoanálisis es que crearon la psicoterapia. Antes del psicoanálisis no había psicoterapia. ¿Cómo era el tratamiento para pacientes mentales? Un baño de agua fría, electroshock en la cabeza, ¿no? Ese era el tratamiento. Pero apareció el psicoanálisis y empezó ya la terapia, la psicoterapia. A ver, cuéntame tu vida, hijito. ¿Cómo fue tu papá? ¿No? ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntame tu vida, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Psicoterapia. ¿Ya? Muy bien. Eh, las escuelas es el pasado. Es cuando la psicología no se ponía de acuerdo. ¿No? ¿Por qué? Porque tenía una visión sectaria, dogmática. Yo soy el que digo la verdad. Tú
Tu conductismo no dice la verdad, tu psicoanálisis no dice la verdad, ¿no? O sea, era una visión sectaria, dogmática, las escuelas, hasta que entendimos los psicólogos que así la psicología no podía desarrollarse. Lo que en realidad, lo que adoptamos los psicólogos son puntos de vista, perspectivas, ¿no? Es como tener una lupa. Si yo tengo una lupa, ¿no?, de un color, el cristal de un color, voy a ver los elementos según ese color y según la magnitud de esa lupa, ¿no? Pero eso no es la realidad, es una manera de entender la realidad, simplemente, ¿no? Por eso que ahora, actualmente, los psicólogos hablamos de enfoques, que son puntos de vista, perspectivas, ¿no? Es como, por ejemplo, la diferencia entre mapa y territorio, chicos, ¿no? El territorio es la conducta, haciendo la analogía, el territorio es la conducta, ¿no? Y de ese territorio yo puedo tener varias formas de representación, varios mapas, a diferentes escalas, ¿no? Entonces, yo no puedo decir que ese mapa con esa escala es la única fuente de verdad. No puedo decir yo eso, ¿no? Porque ese territorio lo puedo representar de 100 mapas diferentes, ¿no es cierto? De 100 mapas diferentes. Entonces, los enfoques nos ayudan a entender el comportamiento desde una óptica, desde una perspectiva. Pero eso no es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, el psicólogo que recién termina su carrera, chicos, por su formación, por su experiencia, adopta un enfoque en su práctica profesional. Hay psicólogos que son psicodinámicos, otros que son conductistas, otros que son cognitivos. Entonces, ¿en qué consisten cada uno de estos enfoques? Ahorita vamos a verlos entonces, ¿ya? Los enfoques. El enfoque psicodinámico dice que el ser humano está gobernado por fuerzas inconscientes, complejos, instintos, primitivos, ¿no? Sus representantes, ¿se acuerdan? Está Freud, pero también hay otros que le daban importancia a factores culturales también, no solamente a lo sexual. Freud le daba mucha importancia a lo sexual, a la libido, pero otros psicólogos como Karen Horney y Fromm le daban importancia a factores socioculturales, ¿no? El complejo, ahí hablamos, por ejemplo, el complejo de inferioridad, el complejo de superioridad, ¿no? Luego apareció el conductismo, este es otro enfoque, el conductismo, ya viene de Pavlov, Watson, Skinner, ¿no? Ya hemos dicho que el conductismo estudia la relación entre estímulo y respuesta, que el ser humano está gobernado por los estímulos, por los reforzadores, por los castigos, ¿no? Algo así como que el ser humano, chicos, es un títere, ¿no? Es un títere el ser humano. Y el medio ambiente, a través de los estímulos, es el titiritero, ¿no? El que controla nuestra conducta, ¿no? Algo así es la propuesta del conductismo, ¿no? Muy bien. Los humanistas es otro enfoque, otra lupa para mirar el comportamiento. Los humanistas dicen, mira, el ser humano no está gobernado por su pasado, por su experiencia infantil. Mentira. No está gobernado por los estímulos del presente. ¿Por qué está gobernado el ser humano? El ser humano está gobernado por la actitud que decide tomar cada persona. Si la persona cree que está condenada por sus experiencias infantiles, lógico, va a estar condenada, ¿no? Pero si la persona cree que puede superar sus experiencias infantiles y eso no lo va a gobernar a él, también es lógico. El hombre allí se quita esas cadenas, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que el ser humano tiene libre albedrío, autodeterminación, no está condenado, ¿no? Por eso que el ser humano tiene que tener conciencia y asumir una actitud. ¿Cómo se llama eso? Autodeterminación, libre albedrío. Entonces los humanistas le dan mucha importancia a eso, chicos, al libre albedrío. Y también los humanistas tienen una visión positiva del ser humano, no como el psicoanálisis que tiene una visión negativa del ser humano, ¿no? Que está gobernado por instintos, por conflictos.
¿no? El ser humano es perverso, es un animal, ¿no? Diría el psicoanálisis, primitivo. En cambio, los humanistas dicen, no, el ser humano es una persona que se orienta a mejorar sus capacidades, a perfeccionarse, a sacar lo mejor como persona. ¿Cómo se llama esa tendencia? La autorrealización. Cuando las personas encuentran que son buenas para algo, para el arte, la música, el deporte, la ciencia, y desarrollan esas capacidades, entonces ese ser humano va en camino a la autorrealización. Eso es lo que dicen los humanistas. Sus representantes ya tenemos Maslow, Roger, entre otros. El cognitivista, chicos, le da mucha importancia a los procesos mentales, los procesos cognitivos, motivación, memoria, pensamiento, ¿no? Esas estructuras mentales son las que determinan el comportamiento. Eh, por ejemplo, un alumno viene, ¿no? Con esta inquietud, psicólogo, ¿cómo podría aprender mejor? Deme algunas pautas. Entonces, si yo soy un psicólogo cognitivista, le digo, ¿sabes qué? Para que tú aprendas mejor, tienes que saber cómo funciona la memoria. Tú tienes que saber cómo funciona la memoria, porque la memoria es un proceso cognitivo. La memoria tiene 3 etapas, 3 fases. Tienes que tener técnica de estudio en las 3 etapas. Registro, resalta siempre lo más importante. Organiza la información. Eso es registro. La segunda etapa es almacenamiento. Tienes que saber guardar la información. Haz tu esquema. No te dediques solamente a estudiar. Haz un esquema, un mapa conceptual, una línea del tiempo, un resumen. Recién ahí estás guardando la información. Si tú no haces eso, no vas a guardar la información, no vas a aprender, ¿no? Tienes que saber almacenar la información. Ya con eso, psicólogo, tengo buena memoria. No, te falta la tercera etapa de la memoria, recuperación. Haz repaso, haz repaso. Es decir, hoy día estudias este tema, ¿no? Y de aquí al examen, ¿no? Que faltan 4 o 5 semanas, plantéate otro tiempo para hacer repaso sobre este tema. No te vayas de frente al examen. ¿Cómo se llama eso? Recuperación. Si tú haces técnica de estudio en esas 3 etapas, vas a tener una buena memoria, vas a aprender muy bien. Cuando yo le explico de esta manera a esa persona, yo estoy asumiendo un enfoque cognitivista del comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy dando importancia a los procesos mentales, a los procesos cognitivos. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Dudas, inquietudes? Lo que pasa es que estoy corriendo porque me falta, tengo que desarrollar todo, ¿no? El enfoque biopsicológico. Ya, Daniela, pero cualquier duda, por favor, yo los estoy leyendo. Algo que no esté claro, yo los estoy leyendo. ¿Ya? ¿Ya, Luis? Lo estoy leyendo. El enfoque biopsicológico, este es otro enfoque. O sea, hay psicólogos que tienen este enfoque biopsicológico, que estudian muy bien el cerebro. Toda la explicación del comportamiento está en el cerebro. Ahí está, en el cerebro, en las estructuras del cerebro, en las sustancias, los neurotransmisores, oxitocina, la serotonina, la dopamina. Ahí está la explicación de todo el comportamiento, ¿no? O sea, son psicólogos que les gusta mucho la neuroanatomía, la neuropsicología, chicos. Hay psicólogos así que les gusta esto, ¿no? Sus representantes es Alexander Luria, Antonio Damasio, Eric Kandel, ¿no? Son personas que han estudiado mucho el cerebro, ¿no? Muy bien. Y finalmente, ¿qué es la psicología? Ya hemos llegado a un consenso. La psicología, chicos, estudia los procesos mentales, tanto conscientes como inconscientes, pero también estudia el comportamiento, ¿no? O sea, ya ese es el consenso de todos nosotros, para no estar peleándonos entre nosotros, ¿no? Ahora, hay 2 áreas de la psicología básica y la psicología aplicada. La psicología básica es la que estudia los procesos, los procesos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que yo les decía, la memoria. La memoria tiene 3 etapas,
registro, almacenamiento y recuperación. Esa información, ese conocimiento es de psicología básica, funcionamiento de un proceso. Ahora, cuando yo ese conocimiento lo llevo, ¿no?, para ayudar a un caso, por ejemplo, pacientes con Alzheimer, le hago ejercicios para que no se deteriore tan rápido. Ya, eso es psicología aplicada, psicología clínica ya, ¿no? O sea, todos los conocimientos sobre memoria los estoy llevando al campo clínico. O si yo le ayudo a un alumno a aprender mejor, a retener información sobre esos conocimientos sobre memoria, eso es psicología aplicada también ya, en el campo educativo, ¿ya? Entonces, eso es lo que, la diferencia entre uno y otro tipo. Ahora, ¿cuáles son las especialidades en la psicología aplicada? Acá en el Perú, chicos, hay 4 áreas, ¿no? La psicología clínica, que estudia todo lo que son trastornos emocionales, de personalidad, personalidad bipolar, personalidad psicópata, ¿no? Estudia el campo ansiedad, depresión, ¿no? Baja autoestima. Eso estudia la psicología clínica. La psicología educativa estudia, chicos, los procesos de enseñanza-aprendizaje, la relación alumno-profesor. ¿Cuáles son sus temas del psicólogo educativo? Ahí tiene, por ejemplo, métodos de estudio, motivación al estudio, hábitos, cómo se forman hábitos de estudio, ¿no? El aprendizaje de la lectoescritura en niños pequeños es parte de la psicología educativa. Orientación vocacional, psicología educativa, ¿no? ¿Dónde trabaja el psicólogo educativo? En colegios, universidades, en centros de educación especial, niños con retardo mental, niños con autismo, ¿no? Eso es parte de la psicología educativa. La psicología social estudia el comportamiento de una persona cuando esa persona está sometida a un contexto social, a una condición social. Por ejemplo, chicos, ¿cómo sería la psicología de una persona que vive en extrema pobreza? O sea, esa persona que vive con 10 soles diarios. Esa condición, ¿no?, de vida de esa persona le va a condicionar una psicología. De repente va a ser una persona fatalista, resignada, ¿no? Que está llena de repente de miedo, de temores, ¿no? ¿Quién estudia ese perfil de persona? El psicólogo social. Los chicos que participan en pandilla, esos jovencitos de 15, 16 años, que se reúnen 50, ¿no? ¿Quién estudia esa psicología? El psicólogo social, ¿no? Luego tenemos la psicología organizacional. Estudia el comportamiento de un trabajador en su ambiente laboral, ¿no? Es decir, cómo pueden organizarse ese trabajador para rendir mejor. ¿Cómo se puede seleccionar a un cajero, a un contador? Eso estudia el psicólogo organizacional, ¿no? Muy bien. Ahora, los métodos. ¿Cuáles son los métodos de investigación? Miren, chicos, hay 2 grupos de métodos de investigación. Los no experimentales y el método experimental, ¿no? Esos son los 2 grupos. Los no experimentales, ahí tenemos también 2 grupos, los estudios transversales y los estudios longitudinales. ¿A qué se refiere el transversal? Transversal, ¿sabes? Es cuando quiero estudiar una variable en un grupo de personas. Por ejemplo, quiero estudiar cómo es la memoria de los niños de 3 años. ¿Cómo es la memoria de los niños de 3 años? Me intereso solamente en ese segmento de tiempo, ¿no? De niños de 3 años, ¿no? Y solamente estudio en 20 o 30 niños de 3 años, cómo es su memoria, ¿no? Ese es un estudio transversal, el corte es transversal a esa etapa, a ese momento de la vida de esos niños, ¿no? En cambio, longitudinal es cuando yo hago varias observaciones en diferentes tiempos. Por ejemplo, ¿cómo es la memoria del niño de 3 años? Y ese niño de 3 años, después cuando ya tiene 8 años, cuando tiene 12 años, o sea, al mismo niño, al mismo grupo de niños, los voy evaluando
En años posteriores, ya cuando es puber, adolescente, adulto, lo voy evaluando. O sea, el método longitudinal, chicos, es para estudiar a personas a lo largo del tiempo, a lo largo de decenas de años incluso. O sea, son estudios más costosos, ¿no? El método longitudinal, ¿ya? Perdón. Y en el método transversal hay estudios exploratorios, descriptivos y correlacional, ¿no? Ahí hay 3. Cuando yo hago un estudio exploratorio, cuando recién estoy investigando un tema, ¿no? Recién estoy investigando, no conozco mucho sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las reacciones psicológicas de esas personas, ¿no es cierto?, que han estado durante la cuarentena, ¿no? Recién quiero investigar qué efectos psicológicos tiene el encierro en esas personas, ¿no? Ahí tendría que ser un estudio exploratorio, recién para investigar qué características se presentan allí. En cambio, el método descriptivo es cuando me interesa medir ya, a ver, cómo es la ansiedad, ¿no?, en esas personas que sufren de cuarentena, cómo es la depresión en esas personas que sufren, ¿no?, por la cuarentena. Ya tengo que medir la ansiedad, tengo que medir la depresión en esas personas, ¿no? Es decir, tengo que hacer un detalle, ¿no?, de qué características de ansiedad tiene fobias, por ejemplo, ¿no? Tiene pánico, sensación de pánico, esa persona no tiene, ¿no? Y qué tan grave es su pánico de esas personas. Ya eso estoy haciendo un análisis, una investigación descriptiva, ¿no? Y la correlacional es cuando ya tengo que ver 2 variables, tengo que haber una relación entre 2 variables. Por ejemplo, el alumno que tiene buenos métodos de estudio, ¿tendrá buen rendimiento académico? Ya, 2 variables. Método de estudio y rendimiento académico. Aplico un test y saco a 100 personas, 100 alumnos, 100 puntuaciones sobre métodos de estudio. Pido la otra variable, rendimiento académico, sus notas primer bimestre, segundo bimestre. Aplico una técnica estadística y esa técnica estadística me dice si hay una correlación entre esas 2 variables. El método correlacional, chicos, nos está estableciendo una relación de probabilidad. Probabilidad. Es decir, nos puede decir, si ese alumno tiene buenos métodos de estudio, es altamente probable, un 70%, que tenga también un buen rendimiento académico durante el año. Es probable, en un 70%, pero yo no puedo estar seguro. ¿Por qué? Porque estoy estableciendo un método correlacional de probabilidad nada más. ¿Quién sí me establece una relación de causa-efecto? El método experimental. Recuerden ustedes, el método experimental, este sí establece una relación de causa-efecto. Por ejemplo, programas de relajación reduce la ansiedad en alumnos ansiosos de un centro preuniversitario. ¿Qué hago? ¿No es cierto? Establezco la variable independiente, siempre la variable independiente de la causa. En este caso, programas de relajación. Le enseño a respirar a la persona durante un mes, ¿no? Respirar. Y establezco 2 grupos, un grupo control y un grupo experimental. Es decir, 25 chicos ansiosos durante un mes, no aplico ninguna variable, ahí que sigan con su ansiedad. Otros 25 chicos ansiosos, lo pongo como grupo experimental. Durante un mes, ahí aplico la variable independiente. Le enseño el programa de relajación. Todos los días, a relajarse. Luego, después de un mes, veo si el grupo control sigue siendo ansioso, después de un mes, pero mi grupo experimental ya no es ansioso, domina la ansiedad, ¿no? Entonces sí tengo que concluir que el programa de relajación sí causa una reducción de la ansiedad. ¿A través de qué? Del método experimental. Muy bien, ya nos ganó el tiempo. En el ejercicio número 1, chicos, el estudio del comportamiento humano constituye un tema de interés por diversas disciplinas como la filosofía, la literatura.
Sin embargo, la psicología adoptó el estatus de ciencia debido a que posee un sistema de conocimientos que le permite, la respuesta correcta es explicar y predecir el comportamiento de las personas. Es la C, ¿ya? Nos está ganando el tiempo. Acá en la 2 es la E, ¿no? 1, psicoanálisis. El individuo es gobernado por fuerzas irracionales en donde el sujeto es un sujeto pasivo. La 2, conductista. El hombre es un animal de costumbres controlado por variables objetivas. Este es conductista. Gestal con la A. La persona es como un autómata hasta que se percata mediante la experiencia de su poder creador, ¿no? Gestal. Respuesta correcta, la E. Y la 3, ¿no? Las especialidades de la psicología aplicada al diseño de programas de evaluación, diagnóstico, tratamiento de una profesional de la psicología respecto a las funciones asociadas. Las especialidades. 1. Una charla escolar de prevención del bullying está a cargo de psicólogos organizados. No, eso es falso, ¿no? Psicólogo educativo es acá. Las sesiones de tratamiento de la ansiedad social debe estar dirigida por psicólogos clínicos. Sí, la ansiedad sí es parte del psicólogo clínico. 2. 3. Revisar el perfil de personalidad del postulante a una empresa debe estar a cargo del psicólogo social. No, psicólogo organizacional. Respuesta correcta, la D, ¿ya? Y tómenle captura de pantalla, las claves, y hemos terminado, chicos. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos veríamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Me retiro porque ya entra el profesor.